Estás viendo Entre Periodistas. Después de las elecciones, el panorama político, el plan de gobierno, cómo se alinean los planetas, los sectores económicos, sociales, comunitarios, todo se pone como en sintonía para lo que viene. Ya los resultados los conocemos. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es que hay que prepararse para lo que viene? En ese proceso está República Dominicana, ¿verdad, Miguel? Claro. Buena pregunta la que haces, que invita a la reflexión. O sea, ¿cómo prepararnos para lo que viene después de? Pero antes de llegar ahí, pienso que hay que destacar, y ya lo han hecho muchas personas, ciertas características y peculiaridades de este proceso. Una de ellas es que, habiéndose realizado en un marco de orden, de control y vamos a decir así que hasta de libertad, o sea que nadie que concurría a las urnas sentía ningún miedo de nada, o sea, que podía ir a cualquier parte sin temor como había antes, de que se armara una bronca ahí, una reyerta, o que intimidaran y atemorizaran a la gente con episodios de violencia. Eso no pasó en estas elecciones. Entonces la gente voluntariamente fue, pero no fueron todos ni la mayor parte de los que tenían que ir a cumplir con un ejercicio constitucional y al mismo tiempo con una responsabilidad ciudadana. Entonces, ¿qué resulta? Que de 8 y tantos millones de personas empadronadas, o sea, aptas para ir, simplemente fue la mitad. De esa mitad, el Partido Revolucionario Moderno del presidente Luis Abinader obtuvo el 48% de los votos, mientras que el resto de la votación, un pequeño porcentaje, cerca de 10, fue una sumatoria que de los partidos que fueron aliados con el presidente. 21 partidos aliados le aportan cerca de 10% de los votos. Es decir que ahí tiene el presidente el 57% de la votación general de las elecciones. Pero resulta que la alianza de partidos de oposición, especialmente la alianza Rescate RD, que eran 3 partidos fundamentales, que era el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD y la Fuerza del Pueblo, bueno, de esos partidos, es la Fuerza del Pueblo la que saca el mayor porcentaje, casi 30% de la votación. El PLD queda más disminuido y el Partido Revolucionario Dominicano por igual. ¿Qué pasa? O sea, bueno, independientemente de los porcentajes y de los números, el factor más preocupante ha sido, o sea, el nivel de abstención tan alto que nunca se había, por lo menos en los últimos años, no lo habíamos tenido. O sea, desde las elecciones del 2004 en adelante, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, o sea, hasta ahí el nivel de abstención era 25, 26, 27, 28, no llegaba más. Sin embargo, la abstención sube en el año 2020 de la pandemia por razones muy obvias. Bueno, abstención por esa razón. Sin embargo, 4 años después de eso, sube a este nivel de 46%, que es muy alto. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué pasó? Porque los partidos hicieron su campaña, movilizaron a la gente, bueno, pero ¿qué pasó? Que no había intimidación. Sí. Había incluso facilidades y mucha orientación de la Junta Central Electoral y muchas garantías de la Junta de que todo iba a ser bien. Muy bien. Ok. El problema es que una gran parte de la población no fue. Y no solamente eso, sino que de los padrones de los partidos, o sea, de los militantes de los partidos, no fueron todos tampoco a votar por sus candidatos. O sea,
esa es la situación que se está viendo ahora, que hay que tomar en consideración, Wendy. ¿Tú sabes por qué? Porque si estamos en presencia de un desvanecimiento o un vaciamiento del sistema de partidos, es decir, entonces eso es peligroso, porque entonces los pilares de la institucionalidad y de la transparencia fácilmente se pueden perder si la gente se desinteresa por eso. Exacto. O si no hay una buena representación del pueblo a través de los partidos en los centros de poder, el Congreso, la presidencia. Oye, Miguel, esto parece un poco jocoso, pero quedó si no se repartió mucho dinero en los barrios para que vayan a votar. O para que no vayan también. ¿Para que vayan o para que no vayan? Bueno, yo creo que, fíjate, porque los cálculos que hacían los políticos, muy bien, los cálculos que hacían los partidos eran los siguientes. Los de la oposición decían, si nosotros logramos que haya una alta participación, digamos, una participación del 70% de los votantes, al gobierno se le iba a hacer difícil ganar más de 500,000 de votos en ese proceso. Por tanto, la oposición apostaba a una participación mayoritaria. Sí. Todavía, considerando una participación del 60%, o del 65%, o del 70%, la oposición daba por segura su triunfo. O sea, porque iba a estar muy difícil el gobierno, era muy fragmentada. Sí. Pero ¿qué resulta? Al ser tan baja, la proporción de participantes, el gobierno ganó la elección porque tenía menos votos que buscar. Pero mira, ese es un elemento muy digno de analizar, porque es que tiene muchos bemoles. O sea, la abstención, como tú dices, puede ser por haraganería de la gente, porque no cree en los políticos, porque daba por sentado que el presidente actual se iba a reelegir. ¿Y para qué voy a votar si él va como quiera? Sí. Para que sumar con su no votación un rechazo al actual, ¿verdad? Sí. Tenía todas esas posibilidades. O sea, eso habría que estudiarlo profundamente para ver cuáles fueron los verdaderos motivos, porque cuando la gente entiende, bueno, ese va a ganar, que yo voy a hacer un esfuerzo, porque ya eso estaba así, y para hacer la reseña que tú dices. Eso va a haber que analizarse. Ahora, el fenómeno de que los últimos 10 años la abstención se ha sentido bastante, pero ahora con mucho más fuerza, duplicando prácticamente lo del último periodo del 20. El último del 20, sí. Eso duplicando fue un poco mayor, sí, mayor. Sí, mayor. Entonces, esa época fue de 40 y pico. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos en un sistema cada vez más democrático, cada vez hay más facilidades de votar, más transparencia, los políticos se exponen más, se criticó que no tenían propuestas concretas y ya al final de las elecciones salieron todos con sus propuestas, inclusive partidos minoritarios que generalmente solamente hacían sus campañas en sus áreas donde los conocen, y ahora fue algo mucho más amplio. Hasta con debates. Hubo debates, hubo exposición en los medios de comunicación. Bueno, ya tiene yo paso a todos candidatos presidenciales, vicepresidenciales y congresionales, se les dio paso a todos. Hablen, digan qué les gusta. Todo se expuso, se vio una gran cantidad de jóvenes candidatos, que tú sabes que muchos muchachos que van a votar por primera vez van con su ilusión de votar, ¿verdad? Eso le suma bastante. Sí. Todos esos que cumplieron 18 años o más. Y esa gente que fue a votar por esa juventud para que los represente, debió sentirse, sin embargo no ocurrió, pero bueno, eso es un capítulo de análisis, como también lo es el fenómeno, Miguel, de las propuestas nuevas y desafiantes de los candidatos, mayormente de partidos minoritarios, sí, exacto, como ustedes lo presentaron en el Listín Diario, que eso es novedoso, o sea, y acorde con lo que está pasando en Latinoamérica, que muchos aspirantes a la presidencia sorprenden con sus propuestas audaces propuestas de transformación radical. Sí, radicales, han sorprendido con elecciones. Entonces, este país como que se va enganchando en el sistema, ¿verdad? Eso pudimos verlo como dentro de las peculiaridades de las elecciones, como también esta juventud
ferviente y novedosa que, o sea, y atada un poco al pasado, porque muchos de estos jóvenes están con un familiar político, sea el padre, sea la madre, Sí, sí. un familiar cercano. Bien. Entonces tienen estas ataduras políticas, pero también tienen nuevas ideas y son los representantes de esa nueva juventud que se está sintiendo que le están abriendo las puertas. Por ejemplo, el caso Omar Fernández. Sí. Muchos jóvenes del partido que él representa, la Fuerza del Pueblo y hasta del PLD, porque estaba en ambas boletas, como del partido De otro diferente, partido, de otro partido. los jóvenes se sienten identificados, Miguel, y eso es un fenómeno porque va a hacer que cada vez más jóvenes entren a la política y que entiendan que sí se puede, que sí se puede llegar, Bueno, de que hecho, sí se Wendy, puede reformar de los hecho, sistemas viejos. De hecho, es verdad, de hecho, tú te pones a ver la nueva composición del Congreso, tanto en en el Senado como en la Cámara de Diputados, y vas a notar que llegó sangre nueva, Sí. sangre joven, los grandes mastodontes se van. O sea, eso indica que estamos iniciando un proceso en el que la juventud encuentra que se le abren las puertas Sí. para manifestarse y expresarse. Y el otro detalle fundamental que has tocado es el siguiente. Ese es un fenómeno en el caso de Omar Fernández. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente votaron por él los de los partidos aliados que acordaron el apoyo a esa candidatura como lo hicieron en otras localidades del país, sino que también se dice que de otro partido votaron. También. Hasta del Votaron por PRD. la juventud, no Exacto. votaron por el partido, Exacto. votaron por la sangre nueva. Sí, y votaron por el carisma, ¿verdad? Sí, de muchachos. Eso también es importante porque... Y para abrir las puertas para todos esos hijos de políticos que están ahí en queue esperando una oportunidad para sí, salir. eso es lo que yo te digo. Si este niño entra, pues los otros pueden entrar. Sí, pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, ¿hasta qué punto? Que esto es un detalle importante. ¿Hasta qué punto la masa votante nueva se inclinó por una fragmentación del voto? Es decir, Sí, bueno, otro yo fenómeno. voy a votar por el candidato presidencial de Abinader, pero voy a votar por este que tiene otro partido y voy a votar por otro. O sea, el electorado tuvo esa opción de jugar Sí, con sí. esas tres cosas. Un Bueno, ensayo de voto preferencial. claro, entonces, ¿qué ha resultado? Bueno, en ese sentido, las elecciones han resultado, la elección de esos candidatos ha resultado legítima, fruto de un proceso legítimo, todo bajo ordenamiento de la Junta Central Electoral con observadores internacionales. Hasta ahí todo está bien. Ahora, en la medida en que ese liderazgo, esos electos, esas autoridades electas llegan a sus posiciones, ¿a quién están representando? Están representando a menos de la mitad de un electorado. ¿Qué lectura tiene eso? ¿Qué lectura tiene eso? O sea, ¿a quién entonces, representa, o de quién se siente representada la otra mitad que no votó? ¿Por qué se quedó? Entonces, este es un fenómeno al que hay que prestarle atención. O sea, ¿cuál es lo que importa ahora, Wendy? Lo que importa ahora es que los políticos, el sistema partidario, se sienten a reflexionar sobre eso. ¿Qué nos ha pasado con nuestros militantes? ¿Qué le está pasando a nuestra masa? Está desencantada, no estamos respondiendo a eso. Eso es en términos particulares y en términos generales, cómo los partidos pueden conectarse mejor con la sociedad. Pues tú te pones a ver, o sea, a mí te lo he dicho a veces, pasa cualquier calamidad en el país. Entonces tú ves el gobierno que va, ¿dónde están los partidos? ¿Dónde están los militantes de los partidos también cooperando para resolver un problema? No están haciendo nada. Entonces no se pronuncian a menudo, no salen a protestar. O sea, aquí hay muchas situaciones que ameritan de una protesta civilizada, pero tú no ves los partidos. Apenas un día sale una declaración. Solamente salen para las elecciones. No tienen escuela de cuadro político. Sí. La Junta le da dinero, el gobierno le da dinero para eso. ¿Y dónde, en qué lo usan? No hemos llegado ahí todavía. No, pero entonces ahí hay un problema que hay que examinar. ¿Por qué? Porque la base del sistema democrático descansa en la funcionabilidad de los partidos, con fortaleza, porque ellos son los que tienen constitucionalmente la capacidad de postular, claro, los candidatos. Sí, eso es lo que hay. Y mira, eso tiene una fortaleza, Miguel, porque esta nueva juventud que se está postulando y con muchas ansias,
tiene que tener un respaldo de capacidad. No es solamente el carisma, verse bien ante las cámaras, hablar bonito, vestir bien, caerle bien a la gente. Es un tema de preparación y de conciencia. Porque tú sabes que existe la percepción de que la gente joven va a los partidos a hacerse rico. Cuando tú ves a una persona joven, ay, qué bien se ve, pero como que hay una impresión de que, bueno, es joven, no tiene nada, tiene que hacerse rico primero y después es que va a ayudar a la gente. Entonces, eso hay que cortarlo para que pueda subir mejor esa juventud. Entonces, ¿cómo se corta esa percepción, esa imagen? Preparando a ese joven, porque no es solo estudiar una profesión, es estudiar política. No todos tienen la dicha que tiene Omar de estar desde los 18 años de edad acompañando a su padre a las actividades políticas. No todos son hijos de presidentes. No, exacto. No, y muchos son, bueno, ganados porque son populares. Ni sobrino, ni primo de presidente, no todos los jóvenes, hay gente que no tiene relación. Entonces, la mejor manera es preparándose en la escuela política, porque es que ese muchacho joven, con carisma y todo eso, tiene que tener experiencia política o preparación, por lo menos, ¿verdad? Conocimiento, los preparación y conocimiento. Porque, o sea, tú eres que vas a representar al pueblo, por ejemplo, en el Congreso. O sea, ¿qué quiere el pueblo? Tales y tales medidas. Tú entiendes esas medidas, la importancia de esas medidas. Tiene que saberlo. Claro, tiene que saber, no es solamente caer bien. Tenemos que cortar ya eso de ser popular. Hay que tener la capacidad, porque mira, Miguel, como estamos hablando, se abrieron las puertas de la política a la juventud. Yo pienso que sí. Y eso va avanzando tanto que ya va por el Congreso. El próximo paso es en la presidencia. Un presidente mucho más joven que el que tenemos, que todavía no tiene 60 años. No, pero fíjate, anteriormente, tú sabes, hace 20 años, los jóvenes era en los regidores que lo veíamos. Sí, está muy replegado, como que no había como un embudo en los partidos que no. Oye, todo comenzó por los ayuntamientos. En los ayuntamientos habían unos regidores, personas de muchos años y mucho tiempo. Inclusive hay una figura en la sala capitular que se dice que el mayor, ¿verdad? El regidor más viejo, el decano era que abría las secciones, ¿verdad? Porque era el mayor, o sea, se le daba un poder al más viejo. Entonces comenzó a cortarse eso y a poner gente joven como regidores. Ya estamos en el Congreso con los jóvenes y el próximo paso pero también es la presidencia, Miguel. Sí, pero dentro también, de poco, ¿tú sabes a qué se debía eso? De 40 años es la que había presidencia. un embudo, o sea, las cúpulas partidarias, como yo dije hace un tiempo, esos partidos que surgieron ya en el inicio de la democracia se fortalecieron, dieron la lucha, muchos años trabajando, entonces esa cúpula dirigencial se ha quedado ahí. Aquí que yo estoy, de aquí no me saca nadie. Entonces, mucha gente abajo, aspirando loca por subir, que yo que no le abrían los pasos, pero ya esas barreras ya están cayéndose. Y por eso están entrando los jóvenes y ocupándose. Muy bien que los solamente dejan el espacio, esos viejos que tú dices. Sí. Esos, si los jubilan, no quieren jubilar. Si es un familiar. O sea, si es mi hijo, mi sobrino, mi primo. Sí, está bien, yo me quito y vamos a darte el espacio. Pero ya tiene que abrirse el espacio, sí, a los jóvenes y a las mujeres también. Porque las mujeres, señores, vamos a capacitarnos para que hagamos buen papel como hicieron en estas elecciones, las mujeres que se presentaron, aunque sea en el nivel de vicepresidenta, la mayoría, que tuvimos dos candidatas a la presidencia, ¿verdad? Virginia Antares y la otra señora, ¿cómo se llama? Sí, María Cabrera. María Cabrera. Esas mujeres tuvieron sus criterios y sus propuestas también. Tuvimos ahí a una periodista, Virginia Antares, periodista, que comenzó en el Listín Diario. Bienvenida sea. Señora, los periodistas serían excelentes políticos, porque el periodista da para todo. Los periodistas conocen todo, están en todos los ambientes, conocen a las personas, conocen las artimañas, conocen todo. Tanto es así que los políticos o los profesionales también quieren ser periodistas. Exactamente. Entonces, si quieren ser periodistas es por algo. Y hay presidentes que dicen, oye, yo prefiero ser periodista que presidente porque el periodista lo sabe todo. Entonces, tener una candidata mujer que haya sido periodista no estuvo mal. Es un buen ensayo. Y así como fue candidata a la presidencia, pudiera ser, como de hecho ya lo hay, algunas periodistas que están en el Congreso y también en los ayuntamientos. Eso hay que
darle apertura y contemplarlo dentro de las cosas nuevas y novedosas que tuvo estas elecciones, este proceso y los resultados también. Así es que... Creo que hemos visto algo en sentido general de la... Claro, hay muchos elementos más. Sí, mucho más. Pero hay que dejarlo para que vayan evolucionando, Subiendo. cómo se van comportando los partidos ahora, en fin, cómo se reajustan, porque ya hay un nuevo tablero de poder, con la fuerza del pueblo ya convirtiéndose en el principal partido de la oposición. ¿Qué va a pasar ahí qué va a pasar? Todo el mundo está en eso, analizando a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver con estos abrazos y estas reuniones qué sucede. La próxima semana seguimos comentando más en base a estas evoluciones. Nos vemos entre periodistas.